conocimiento, ávido de saber. Entonces, doctora Cayupe, si ya usted me escucha bien, yo también le escucho, vamos a iniciar con nuestro tema. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos una cordial bienvenida. Me es grato presentar el día de hoy a la doctora Marga Cayupe Gamarra, especialista en cirugía plástica y quemados, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica y de la Sociedad Peruana de Quemados, con amplia experiencia en nuestra institución. Ella tratará el tema, manejo inicial del niño quemado. Queda con ustedes la doctora Marga Cayupe. Escuchémosla, por favor. Puede iniciar, doctora. Bueno, buenas tardes con todos ustedes. Sé que por la hora de repente ya están un poquito cansadas, pero yo creo que es un tema de mucho interés el manejo del niño quemado. No es un tema muy común, es un tema muy especializado. Felizmente que no es muy frecuente las quemaduras en nuestro país, pero yo creo que debe disminuir importantemente estas cifras y el manejo debe ser también, si es que ocurriera, en forma oportuna y adecuada. Entonces, la revisión de este tema va a ser de mucha utilidad, pero si ustedes quieren interrumpir en alguna parte de la presentación, lo hagan con toda confianza porque, bueno, yo hice la presentación general de acuerdo a mi punto de vista, pero las necesidades de ustedes las quisiera saber en cualquier momento y vamos conversando. Muy buenas tardes con todos ustedes. Comenzamos. Ustedes saben que la quemadura es un trauma complejo ocasionado por un agente térmico que afecta la piel en forma parcial o total y que requiere un enfoque multidisciplinario y continuo. ¿Qué significa con enfoque multidisciplinario y continuo? Significa que no solamente es una persona la que va a tratar al paciente quemado, sino es todo un equipo humano en el cual interviene el médico, el especialista en cirugía plástica, la enfermera, el técnico de enfermería, la psicóloga, la asistente social, la nutricionista, el infectólogo, el psicólogo. Es todo un equipo que gira alrededor del tratamiento del paciente quemado, por eso que es un tema muy importante a todo nivel. De ahí el interés por hacer esta presentación. ¿Cuándo percibimos que nos estamos quemando? Cuando la temperatura del agente térmico supera los 43 grados centígrados. Entonces sentimos ya dolor. Cuando el líquido está a esta temperatura, sentimos dolor. Significa que nos está haciendo algún efecto y de repente sí nos está haciendo daño. Pero en niños, el grosor de su piel es más delgada que la del adulto. Entonces, el daño va a ser mucho mayor en ellos. Por eso que es muy importante el controlar la temperatura de los líquidos calientes con las cuales manipulamos, utilizamos para el baño de nuestros niños. ¿A qué temperatura está? Hay que probar con el codo, como lo hacen nuestras mamás y nuestras abuelas, si la temperatura es adecuada para bañar el niño o no. Y muy importante el tema de la costumbre de dejar los líquidos calientes en el piso. Porque el líquido caliente no está a 43 grados, está por encima de los 43 grados y puede ocasionar grandes daños. Entonces, ya sabemos que no tiene que llegar a 100 grados para causar daño. Por encima de 43 grados ya está ocurriendo el daño en la piel y si hablamos de un grado más, probablemente ya vaya a producir necrosis de la piel. En cuanto a la profundidad del tejido dañado, esta es directamente proporcional, dice, a la temperatura y a la circulación de posición. O sea, cuanto más alta es la temperatura, mayor daño. Cuanto más tiempo ha estado expuesta al agente térmico, también el daño va a ser mucho mayor. Es muy importante saber y obtener esta información cuando llegue un paciente a nuestras manos, ¿no? Y cuando se daña nuestra epidermis y la dermis, dependiendo de la extensión de la quemadura, esta va a tener una repercusión sistémica. Si es pequeña la quemadura, probablemente el organismo vaya a defenderse.
pero si la extensión supera por encima del 10%, probablemente ya haya no solamente afectación de la piel, sino de otros órganos blancos. ¿Cuáles son los agentes más comunes que ocasionan quemadura? Son los líquidos calientes. En la casa, siempre nuestros niños están expuestos a los líquidos calientes, sopa, agua, leche, avena, la chicha morada que preparamos para el refresco, todos esos son líquidos calientes que son manipulados en nuestra cocina y por lo tanto los adultos somos responsables de la manipulación de estos líquidos. Y los niños no deberían estar en la cocina, es el sitio más peligroso de nuestra casa. Esto afecta aproximadamente al 70% de todos los niños afectados por quemadura. Un 25% el fuego, cuando a veces dejamos a los niños en la casa, nos vamos a una reunión y dejamos al niño pequeño a cargo del niño más grande, uno de 7, 8 años o 9 años para cuidarlo. Ellos son muy curiosos, hacen experimentos, les encanta jugar con fuego a ver qué pasa. Entonces ocurren los incendios y en algunos casos con resultados fatales, ¿no? La corriente eléctrica es otro agente térmico. De repente los de bajo voltaje no producen tanto daño, pero si alguien está manipulando un cable de energía eléctrica de alta tensión o de los medidores externos de las calles, probablemente el daño va a ser mucho mayor. Es muy importante hacer el registro de cómo se quemó, cuándo se quemó y con qué se quemó. Cuando hablamos de quemaduras, todos los padres preguntan, ¿y de qué grado es la quemadura de mi niño, no? Entonces, cuando hablamos de quemaduras, hay dos tipos de diagnóstico, una en profundidad y otra en extensión. Entonces, cuando hablamos de profundidad, hablamos de grados. Y aquí tenemos las quemaduras de primer grado, segundo grado. Las de segundo grado se subdividen en quemaduras de segundo grado superficial, intermedio y profundo. Ahora vamos a ver algunos casos. Y tenemos la típica quemadura de tercer grado y las quemaduras de cuarto grado, que mucha gente no lo habla porque no es frecuente, felizmente. Cuando nos hemos ido a la playa y el sol nos ha llegado, la piel se nos pone de color escarlata. Nos arde, nos quema, pero no forma ampollas. Esta es una típica quemadura de primer grado. Estos no llegan a los hospitales, se manejan con remedios caseros, con presas de agua fría, con cremas hidratantes, y en menos de una semana están epitelizando, regenerándose la piel dañada, ¿no? Pero cuando hablamos de segundo grado, hay 3 subgrados. Esta es una quemadura de segundo grado superficial, en la cual se ha afectado la epidermis y parte de la dermis superficial. ¿Cómo diferenciamos una quemadura de primer grado y segundo grado? Para hacer un diagnóstico certero, cuando usted vea ampollas, probablemente ya esté frente a una quemadura de segundo grado. Ahora, si es superficial o profundo, va a depender mucho de la coloración de la piel quemada. Ustedes pueden ver acá, es un rosado intenso. Entonces, si yo hago presión sobre esta zona afectada, probablemente haya un buen llenado capilar. Entonces, estoy frente a una quemadura de segundo grado superficial y probablemente la lesión va a sanar en menos de un promedio de 7 días, ¿no? Y el compromiso es parcial, o sea, epidermis y parte de la dermis se ha comprometido por la quemadura. Es algo ya un poquito más severo. Cuando hablamos de una quemadura de segundo grado intermedio, cuando ese lecho rosado intenso se convierte en pálido, entonces probablemente tenemos frente a una quemadura de segundo grado intermedio. ¿Eso qué significa? Que aparte de las lictenas, y aparte de que duele mucho este tipo de quemaduras, va a tardar entre los 7 a 14 días. Va a demorar un poquito más. La anterior, en 7 días ya ha cerrado, ha regenerado la piel, pero esta va a demorar un promedio de 7 a 14 días. Y cuando hablamos de una quemadura de segundo grado profundo, es una quemadura de un color rosado
pálido. Ustedes pueden ver. Casi blanquecino, pero no es blanquecino. Entonces estamos frente a una quemadura de segundo grado profundo. Este tipo de quemaduras, en cualquier momento, si no se reciben un manejo adecuado, se pueden convertir en una quemadura de tercer grado. Pero si, bueno, se atiende oportunamente y adecuadamente, probablemente esta quemadura vaya a regenerar en menos de 21 días. El llenado capilares es algo lento, entonces eso ayuda a hacer el diagnóstico, ¿no? Pero cuando vemos una lesión de este tipo, de color nacarado, blanquecino, a veces se ve parduzco o a veces se ve de color negro, entonces no hay duda, estamos frente a una quemadura de tercer grado. Y cuando estemos frente a una quemadura de tercer grado, no hay ningún medicamento milagroso que vaya a hacer que regenere esta piel que se ha quemado. ¿Qué significa? ¿Cuán profundo se ha quemado? Todo el espesor de la piel. Se ha quemado la epidermis y se ha quemado la dermis. Por lo tanto, no tiene de dónde regenerar esta piel. Y va a necesitar de sustitutos de piel. Probablemente van a necesitar sacarle piel de un lado y reemplazar la piel que se ha quemado. Entonces, en estos casos, por favor, sepamos hacer un buen diagnóstico para derivar oportunamente y no demorar el tratamiento que es tan doloroso en estos niños con cremas, porque no hay crema que vaya a regenerar la piel que está muerta. También observamos quemaduras de cuarto grado. Estas son quemaduras típicas. Por ejemplo, en este caso es una descarga eléctrica por un relámpago, un rayo, un paciente en la sierra. Estaba pastando sus ovejas y le cayó una descarga eléctrica. Le comprometió ambos miembros inferiores, pero el miembro inferior izquierdo es el que sufrió el mayor daño. Ustedes pueden observar la necrosis, la exposición tendinosa. Acá no hay piel. Ustedes, ¿alguien ve piel? Nadie, ¿no? Y acá tenemos la exposición ósea. El hueso está expuesto. Entonces, por lo tanto, ese paciente probablemente no solamente vaya a necesitar un injerto de piel, este paciente va a necesitar una cobertura, o sea, limpiar todo este tejido quemado, porque lo que está quemado y lo que nos sirve hay que removerle. Probablemente van a necesitar injertos de tendón, van a necesitar un colgajo para salvar este hueso que está expuesto y que no acabe en amputación. Pero si esta lesión es más distal, probablemente no hay nada que hacer, va a acabar en amputación. Entonces el daño es más severo y le va a dar un grado de invalidez a nuestro paciente. Entonces, esos casos no hagamos nada, mandemos a un centro especializado para siempre darle la opción de salvar esa extremidad. Lo último que uno debe hacer es amputar. La amputación es algo, no es complicado ni es difícil. Lo complicado es salvar una extremidad que ha sido dañada tan severamente como en ese caso. Entonces, siempre hay tiempo para una amputación, pero para salvar a veces el tiempo es corto. Entonces, ese tipo de casos deben ser referidos a un centro especializado para el manejo oportuno y darle la opción de rescatar lo que queda, ¿no? Y cuando hablamos de grandes quemados, pequeños quemados, quemados moderados, es otro tipo de diagnóstico que se hace en el mismo paciente. Esta clasificación o ese diagnóstico se hace en razón a la extensión. ¿Cuántos de todo mi cuerpo se ha dañado, ¿no? Entonces hablamos de quemaduras pequeñas cuando aquellas que hayan comprometido menos del 10%. Una quemadura moderada entre el 10 al 20%. ¿Y cuando hablamos en grandes quemados de niños? Cuando la quemadura supera el 20%. Entonces acá tenemos esquemas gráficas que a veces a ustedes les pedimos para que dibujen en este esquema la zona que ha sido afectada. Esto va a ayudar mucho al especialista a valorar la extensión de la quemadura y la procedencia de su referencia. A veces ustedes quieren referir una quemadura de un 1%, un 2%, esto no es una emergencia, no es urgente. Pero una quemadura que compromete, por ejemplo, toda la cabeza, en la parte anterior y posterior, más el cuello, ya es un gran quemado. En un niño pequeño no te daño.
Entonces, por eso es importante que ustedes nos manden las fotografías, nos manden el esquema. Si no tienen una cámara fotográfica, no tienen internet, este gráfico va a ayudar mucho, ¿no? Pero si todos tenemos WhatsApp, entonces podemos WhatsAppear y mandar la imagen. Esta es la cartilla de Landy Browner, que es un gráfico y un esquema de cálculo de la extensión de la quemadura más preciso, que también debemos tenerla. Es una gran herramienta, nos ayuda a hacer un cálculo preciso de la zona comprometida. Ya nos dan al por menor, ¿no? Si tiene 1, 2, 5, 10, 15, 20%, con esta cartilla podemos hacer un cálculo preciso. Y este cálculo se hace en función a la edad. Un niño pequeño nunca va a ser igual que un adulto. Por ejemplo, un niño pequeño, la media cabeza, solamente la parte en medio, ocupa un 9,5%. Y la parte posterior, otro 9,5%, ya son 19%. Y si eso agregamos el cuello, será un 20%, por lo tanto ya estaremos, si se afecta todo esto, frente a un gran quemado. Y la emergencia es inmediata, ¿no? Hay que transportar a ese paciente a un centro especializado para salvarlo. Esta es la regla de los 9, que es de mucha ayuda, pero es más útil en adultos. Ustedes pueden observar que toda la cabeza ocupa un 9% en un adulto. Todos los miembros superiores, cada uno 9%, el tórax anterior 18%, en la espalda otro 18%, y cada miembro inferior es 18%, 18%. Por eso se llama la regla de los 9. Es de mucha ayuda en los adultos, ¿no? Hay otra regla más simple, más práctica, que se basa en la palma de la mano. El cálculo se hace con la palma de la mano del paciente, no nuestra palma de la mano. Si miramos la palma de la mano de nuestro paciente y miramos la zona de extensión de la quemadura, entonces podemos hacer un cálculo preciso, ¿no? La palma de la mano equivale a un 1%. Dos manos de esto sería 2%. Entonces estamos haciendo un diagnóstico bastante acertado de la magnitud de la extensión de la quemadura. Por ejemplo, en este paciente, si le vemos la palma de la mano y comparamos con la extensión de la lesión, probablemente este niño tenga 1-2% de superficie corporal quemada. Y ahí hicimos un diagnóstico en cuanto a la extensión. Entonces, un 2% es una quemadura pequeña. ¿Es urgente transferirlo? No. Si esta lesión fuera superficial, ustedes mismos pueden manejar en el lugar donde está el paciente. Pero si la quemadura después de los 21 días no regenera, no cierra, entonces hay que referirlo. Pero no es una emergencia. Pero sí hay que darle el manejo adecuado y oportuno, ¿no? Para que esta quemadura no acabe en una quemadura de tercer grado. Este es un quemado moderado. ¿Cuándo hablamos de un quemado moderado? Cuando la extensión de la quemadura va entre el 10 al 20%. Ustedes pueden observar acá aproximadamente todo el glúteo es un 5%. Si acá vemos con la palma de la mano 1-2%, acá otros 2%, son 4. 4 más 5 del glúteo serían 9. Más esta parte, en un niño, toda la espalda es un 13%. Acá aproximadamente será pues un 10%. 10 más 9 son 19%. Es un niño que tiene 19%, está entre este rango de 10 a 20%. Es un quemado moderado. Y más, si observamos que el compromiso del glúteo, de la región perianal, aumenta aún más los riesgos de infección. Y si hay un trauma concomitante, es otro factor de riesgo. Y si sufre de alguna enfermedad, otro factor de riesgo que va sumando y hace necesario su referencia. Entonces, cuando estamos frente a un quemado moderado, hay que referir a una institución de salud de mayor nivel, donde puedan darle el tratamiento adecuado, ¿no? Por un especialista. Y cuando hablamos de un gran quemado, cuando estamos frente a un paciente que tiene más del 20%. Acá podemos observar que este niño tiene comprometidos los miembros inferiores, el tórax, los miembros superiores, la cara. Entonces, probablemente estamos frente a un paciente gran quemado. Pero si a esto se asocia la injuria inhalatoria, ha sido provocado por una sustancia química o una descarga eléctrica, va sumando riesgos, ¿no?
Y si esto afecta las zonas críticas como la cara, el periné o zonas de flexión, también son factores de riesgo que van sumando y van agravando la situación de nuestro paciente. Acá podemos observar, es un paciente gran quemado, un 75%. Pueden observar el tórax, los miembros inferiores. Seguimos observando, miren la parte posterior. Y yo no sé si están observando acá. Tenemos una quemadura de tercer grado en la espalda y en los miembros inferiores. Acá podemos observar la parte posterior. Todo es una quemadura de tercer grado. Cuando estamos frente a esos pacientes, debemos saber el diagnóstico para ver si tiene criterio de hospitalización o no. Acá tenemos algunos criterios que se utilizan para saber si necesitamos hospitalizar a nuestro paciente en nuestro hospital o referirlo a otro sitio, ¿no? Cuando las quemaduras superan un 10%, son de segundo grado, mayor al 10%, y hay que hospitalizarlo. Cuando las quemaduras comprometen zonas críticas como cara, manos, pies genitales, periné, orificios naturales y zonas articulares, también tiene criterio de hospitalización. Aquellas quemaduras de tercer grado, que son mayores al 5% también. ¿Por qué? Porque van a necesitar injerto. Entonces hay que hacerlo en un centro especializado. Aquellas quemaduras eléctricas también deben ser referidas así como las quemaduras químicas. Porque las quemaduras eléctricas, si bien es cierto, no se ven por fuera, la procesión va por dentro, porque dañan estructuras profundas. Como aquel paciente que le quemó, sufrió una quemadura por una descarga eléctrica, ¿no? O las quemaduras químicas que también los daños van muchas veces por dentro. Aquellos pacientes que se quemaron en un espacio cerrado y inhalaron humo, hay que descartar una injuria inhalatoria. Entonces, por lo tanto, debe ser referido a un hospital de mayor nivel para la observación y ver en qué momento hay que proceder a hacer un tratamiento de soporte ventilatorio. Aquellos pacientes que, aparte de la quemadura, tienen enfermedades persistentes, traumas concomitantes, también son factores que nos ayudan a decidir que este paciente debe ser hospitalizado. Y aquellos pacientes que han tenido problemas sociales, emocionales, se han intentado, los han dañado, les han provocado la quemadura, o sea, intentado suicidar, entonces también son factores emocionales que ponen en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, pese a que la quemadura ha sido pequeña o haya habido un indicio, hay que hospitalizarlo para darle el soporte adecuado y evitar un desenlace fatal, ¿no? O aquellos que están en rehabilitación por drogas también tienen criterio de hospitalización porque no son conscientes de su situación. También las quemaduras circunferenciales, aquellas quemaduras que comprometen toda la circunferencia de los miembros superiores e inferiores o del tórax, deben ser observados en un área de hospitalización. Ya cuando estamos con el paciente que ha sufrido el traumatismo térmico, en primer lugar, donde debemos atender, darle el soporte, es en el lugar donde ocurrió el accidente. Esto es en la calle, en la casa. ¿Qué debemos hacer? Los padres, ¿qué deben hacer? Esto es algo que debemos enseñar a nuestra población. ¿Qué hacer cuando ocurre una quemadura? No esperar, llevarlo tal como ocurrió el accidente, llevarlo a un hospital para recién darle el tratamiento, los primeros auxilios, ¿no? Debemos educar a nuestros pacientes para saber qué hacer frente a un traumatismo por quemadura. Hacer una evaluación inicial, si amerita o no amerita llevarlo a un hospital, ¿no? Observamos a nuestro paciente, se está quemando a nuestro paciente por líquido caliente, por fuego o por descarga eléctrica. Hay que remover la fuente que ocasiona la quemadura. Esto es, si es por un líquido caliente, sumergir o rociar
con agua fría la zona que ha sido afectada por la quemadura para calmar el dolor y evitar que se siga profundizando. Luego, posteriormente, con calma, una vez que se ha enfriado la zona afectada, hay que remover las prendas de vestir, los anillos, los cinturones, los relojes, porque este paciente posteriormente se va a edematizar y probablemente no vamos a poder retirar los anillos y los relojes, ¿no? Entonces hay que removerlo en forma precoz. Si el agente es químico, rociar abundante agua. Y si el paciente se está quemando, ¿qué debemos hacer? Creo que son conocimientos básicos que debemos conocer como todo trabajador de salud, ¿no? Cuando un paciente se está quemando, debemos decirle que se tranquilice, que se tire al piso y que se revuelque en el piso para apagar el fuego. Y que no corra, que se tire al piso. Y nosotros como familia o como transeúnte, ¿qué debemos hacer frente a una quemadura por fuego? Alguien se está quemando, ¿qué debo hacer? Debo ponerle, apagar el fuego con un periódico, con una prenda de vestir. No. Lo único que hacemos es avivar el fuego y ocasionar que el paciente se queme más. Por lo tanto, debemos saber como ciudadanos, debemos saber qué hacer cuando alguien se está quemando, sus prendas de vestir se están quemando, orientarle y después colocarle agua. O en el caso de que no haya agua, retirarse una prenda de vestir e intentar apagar. Apagar colocando la prenda de vestir sobre el fuego para apagar el fuego. Es la mejor forma de quitar o remover la fuente que está ocasionando la quemadura y evitar daños mayores. Y si hay agua, buena hora. Empaparlo con bastante agua. Y cuando alguien se está quemando con una descarga eléctrica, está conectado a un enchufe, o ya la energía eléctrica lo tiró, ¿qué debemos hacer? Pues, primero, evitar que más personas sean afectadas por la descarga eléctrica. Para eso debemos aislar al paciente de la fuente que está ocasionando la quemadura con un objeto aislante, que sea de caucho o de madera. Luego proceder a bajar la palanca y remover al paciente cuando ya no existe el peligro, porque si no, no solamente vamos a tener un paciente, sino vamos a tener un grupo de personas con quemaduras por descarga eléctrica. Es muy importante saber qué hacer ante determinado agente térmico, ¿no? Eso es en el lugar donde ocurrió el accidente. Ya después de haber detenido el agente que ocasiona la quemadura, haber detenido que el agente térmico siga causando más daño, debemos evaluar si nuestro paciente está respirando o no está respirando. Si somos bomberos, somos trabajadores de salud, aplicar el ABC, probablemente si no hay una buena ventilación, hay que proceder a una intubación, por lo cual hay que darle un apoyo ventilatorio con un ambú y trasladarlo a un centro de salud lo más cercano posible para darle el soporte ventilatorio adecuado y luego derivarlo a un centro especializado. Cuando hay una sospecha de injuria inhalatoria por monóxido de carbono en un ambiente cerrado con fuego, administrar oxígeno al 100% si es que disponemos de eso. Es lo ideal, para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. Si hay sangrado, hay que contener la hemorragia. Si hay fracturas, hay que estabilizarlo antes de transportarlo y cubrir las lesiones por quemadura con una toalla, una tela limpia, una sábana limpia y no hacer más nada con las lesiones. Y proceder a reanimar. Reanimar, porque la pérdida de líquidos en un paciente quemado comienza apenas comenzó el traumatismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, una vez hecho el diagnóstico, hay que darle el soporte y la reanimación hidroelectrolítica. Y luego debe ser trasladado a un hospital general o a un centro especializado, dependiendo de la magnitud y la gravedad del caso. Y una vez que el paciente ya ha sido, ¿cómo se llama?
estabilizado, se traslada a un centro especializado y mi recomendación, que todo paciente quemado debe ser atendido inmediatamente en un servicio de emergencia de un hospital general, no importando cuándo se quemó, ni con qué se quemó, ni de dónde vienen. Todos debemos abocarnos en estabilizar hemodinámicamente a nuestro paciente. De repente no ha sido manejada adecuadamente y está viniendo con un riñón tapado. ¿Y qué importa si se quemó hace 2 o 3 días? De repente podemos hacer algo por salvar ese riñón que está dañado, más que enfocarnos en la lesión de piel, ¿no? Entonces, es muy importante cuando llegue un paciente quemado, atenderlo como cualquier otro tipo de emergencia para salvar lo que queda de piel indemne o evitar más daños en órganos blancos. Una vez que hemos estabilizado, recién valoramos la necesidad de transferirlo a una unidad de quemados cuando no podamos manejar la situación. Pero hay que estabilizarlo previamente antes de referirlo. No nos desesperemos por referir tal como está el paciente. Primero estabilicemos al paciente y luego hagamos la referencia. En emergencia, el paciente se debe valorar las vías aéreas, el estado hemodinámico, hay que hacer un monitoreo de todas las funciones vitales, hay que colocarle una vía central, una sonda Foley para ver si está orinando o no está orinando, hay que ver si hay lesiones asociadas, enfermedades resistentes, hay que tomarle exámenes de laboratorio y su riesgo quirúrgico, porque probablemente este paciente va a entrar a hacer las operaciones para hacer una curación, una limpieza quirúrgica de inicio. Paciente se le coloca una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal, se coloca una sonda Foley para evaluar cómo está la diuresis y acá este paciente por la magnitud de la quemadura le han colocado vía central. Pero una buena vía permeable con un catéter de buen calibre puede salvarnos de la emergencia. Una vez que el paciente esté con nosotros, valoremos íntegramente al paciente. Examinemos al paciente. Cuando estemos frente a un paciente que ven quemado, o sea, un paciente por encima del 20%, este paciente debe ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque este paciente va a necesitar un monitoreo las 24 horas del día, lo cual no se puede hacer en un servicio de hospitalización común y corriente, porque no tenemos los monitores ni tenemos médicos las 24 horas para hacer este monitoreo. Entonces, todo paciente gran quemado debe ser manejado en una unidad de cuidados intensivos, tal como se está realizando en este caso, ¿no? Hay que monitorizar las funciones vitales, hay que monitorizar la temperatura corporal, que es muy importante en un paciente que ha quemado, porque como han perdido la piel, ellos tienen tendencia a hacer hipotermia, y la hipotermia que hace profundiza las lesiones. Evaluar el flujo urinario a través de la sonda Foley, hay que hacer un monitoreo en nuestra hoja de balance, hora a hora, cuánto está orinando nuestro paciente. De acuerdo a eso es la reposición de líquidos, ¿no? Y hacer un balance hidroelectrolítico para valorar la cantidad de las pérdidas. Y para eso es muy importante el peso corporal al ingreso y el peso diario para ir haciendo nuestro cálculo. El paciente quemado debe ser aislado. Aislado no porque el paciente quemado viene de por sí infectado el primer día o el segundo día. El paciente quemado se infecta a partir del tercero al quinto día si no ha sido manejado adecuadamente. Antes no está infectado el paciente. Este paciente no tiene pseudomonas. Al contrario, debe ser aislado para protegerlo de todo el ambiente hospitalario, protegerlo de su familia, protegerlo hasta de los propios médicos, porque nosotros podemos transportar gérmenes. Por lo tanto, este paciente debe ser manipulado en forma adecuada y la familia debe tener toda la protección antes de realizar la visita. Una vez hospitalizado, reevaluar el ABC, ver si hay historia de alergias antes de administrar medicamentos, registrar la fecha en que ocurrió la quemadura, la hora
dónde ha sido la quemadura, cómo se ha quemado. Eso es muy importante para ver la magnitud del daño, ¿no? Y es importante hacer un examen minucioso y descartar si no hay quemaduras circunferenciales. En este caso, hay que hacer un monitoreo de los pulsos en las extremidades. Y cuando tenemos un paciente que ha sido quemado por fuego en un incendio, en un ambiente cerrado, lo primero que hay que descartar es una injuria inhalatoria, porque el paciente inhala humo y el humo es caliente, aparte del contenido tóxico que tiene el humo, ¿no? El monóxido de carbono. Por lo tanto, fuego, espacio cerrado y compromiso de la cara, probablemente este paciente vaya a hacer injuria inhalatoria en cualquier momento. Examinamos a nuestro paciente, verificamos para hacer el diagnóstico de injuria inhalatoria, observamos acá el hollín en la lengua, en los labios, y también las vísceras nasales están chamuscadas, quemadas. Hay inhalado humo caliente y tóxico este paciente. Por lo tanto, estamos frente a un indicio de una injuria inhalatoria, entonces debemos estar en expectativa armada para una posible intubación. Una intubación que lo puede hacer muy bien el anestesiólogo de nuestro hospital o el médico el médico de emergencia. Aparte, hay otros signos. Si hay estridor, hay disnea, hay ronquera, también sospechemos de una injuria inhalatoria. Acá, el anestesiólogo, dándonos soportes, está intubando al paciente antes de proceder a derivarlo, antes de proceder a tratarlo. Hay que asegurarlo de una buena vía aérea permeable y conectarlo y darle ventilación asistida. A veces tiene que ser con apoyo de un fibroscopio porque el daño de la mucosa de las vías respiratorias es tan severa que es tan frágil. Por lo tanto, para no causar más daño, se hace con fibroscopios en algunos casos. Y si no tuviéramos a alguien que haga la intubación, podemos hacer traqueostomía en esta paciente. Y cuando las lesiones de la piel producen quemaduras circunferenciales, como en este caso, podemos observar que toda la circunferencia del tórax está comprometido, toda la circunferencia del brazo está comprometido, entonces se produce una constricción mecánica, que si no hacemos estas incisiones de relajación, este paciente probablemente haga un problema de asfixia y un paro respiratorio, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos saber cuándo estamos frente a un paciente con problemas de ventilación. El otro gran problema que se observa en un paciente quemado es el shock hipovolémico. Por lo tanto, es importante estabilizar la circulación lo más antes posible. Y la reanimación debe comenzar entre las 24 a 48 horas después de ocurrido el traumatismo, no después de que haya llegado a un centro asistencial o a nuestro hospital, porque ya probablemente vaya a ser muy tarde. Este es el periodo de hipovolemia. Por eso es muy importante registrar la hora y el día en que se quemó, porque es a partir de ese momento que inicia la reanimación hidroelectrolítica. Y para hacer el cálculo de la reanimación hidroelectrolítica, tenemos fórmulas que nos ayudan. Estas fórmulas están en el internet y la podemos bajar acá. Acá les muestro una de las fórmulas que usamos para hacer el cálculo de la superficie corporal total, que esto ya es conocido por todos ustedes y no trabajamos por internet. Una vez que se ha hecho el cálculo de la superficie corporal total, esta la multiplicamos por la superficie corporal quemada y hacemos el diagnóstico de superficie corporal quemada. Entonces ya tenemos dos datos importantes que nos van a pedir las siguientes fórmulas. En nuestro hospital y en niños aplicamos la fórmula de Carvajal. Son años trabajando con esta fórmula, nos ha ido bastante bien. Ya no vemos complicaciones por shock hipovolémico. Entonces, esta fórmula se la recomendamos
Y también está en el internet, la podemos bajar, pero acá les muestro. Consiste en hacer un cálculo de requerimiento basal, como a cualquier otro paciente, que es 2000 por metro cuadrado de superficie corporal total, más la reposición, que este es el líquido que va a perder nuestro paciente a través de sus heridas. Y acá, multiplicamos 5000 por la superficie corporal quemada. O sea, si se quemó por 50 por 50, 50% hacemos, sacamos el 50% de 5000, sería 2500. Ese sería el líquido para reponer, ¿no? Sumamos estos dos volúmenes y tenemos que el 50% del total lo administramos en las primeras 8 horas y el siguiente 50% en las 16 horas restantes. Al día siguiente, el cálculo es el 75% de lo calculado para el primer día. El 75% de 2000 sería 1500, el 75% de 5000 acá sería 3750. Entonces, multiplicamos 1500 por superficie corporal total más 3750 por superficie corporal quemada y sumamos estos dos volúmenes y el total la administramos en 24 horas en infusión constante. Entonces, en pacientes con quemaduras menores al 20%, o sea, quemaduras moderadas, entre 10 a 20%, hay otra fórmula que es de mucha ayuda. La primera fue para grandes quemados, esta es para quemaduras moderadas. Aquellos pacientes que, bueno, se quemaron, pero no ha sido muy grande la quemadura. Entonces, por eso es muy importante hacer el cálculo, no solamente de la profundidad, sino también de la extensión de la quemadura. Esta fórmula es la de Rosenthal-Evans, se administra las primeras 24 horas el 10% del peso corporal del paciente. Si nuestro paciente pesa 10 kilos, probablemente el 10% de 10 kilos va a ser 1 kilo o equivalente a 1 litro de solución. Ese litro se distribuye 50%, o sea, 500, en las primeras 8 horas y el resto en las 16 horas siguientes, igual que en la fórmula anterior. Y para las segundas 24 horas, el cálculo se hace diferente. No es el 75%, sino es el 50% del volumen calculado para el primer día. Eso es el 5%. Entonces, si el primer día administramos 1000, el segundo día vamos a administrar 500 centímetros cúbicos de la solución. Esto es para un paciente que tenga 10 kilos, ¿no? Pero si es mayor, bueno, hacemos el cálculo de acuerdo al peso. Este líquido en el segundo día se administra en infusión continua, igual que la anterior. Pero pese a la reposición adecuada y oportuna de líquidos en estas primeras 48 horas, resulta que nuestro paciente se está edematizando, la orina está bajando a menos de 1 cc por kilo por hora, entonces comenzamos a preocuparnos, el paciente está en oligurio o de repente el paciente no está orinando, pese a que le estamos suministrando líquido de reposición. Entonces, echamos mano al plasma. El plasma existe en todos los hospitales, en algunas unidades de quemado utilizan albúmenes, pero a nosotros nos ha ido muy bien con el plasma y aparte que el costo pues es mínimo, ¿no? Lo tenemos en nuestro banco de sangre. Entonces el cálculo se hace peso corporal del paciente por porcentaje de superficie corporal quemada por hora. Si nuestro paciente pesa 10 kilos y se quemó un 20%, sería 10 por 20, son 200 cc por 1, 200. O sea, ¿qué cantidad de líquido de plasma debo administrar a mi paciente? 200 centímetros cúbicos las primeras 24 horas. ¿Y cuándo la administro? Después de las 8 horas. Porque después de las 8 horas que ha ocurrido el accidente por quemadura, ya el organismo comienza a recomponerse. La permeabilidad comienza a recuperarse, por eso que a partir de las 8 horas administro plasma. En la segunda 24 horas, el 50% del cálculo realizado para el primer día. Una vez que hemos estabilizado a nuestro paciente,
tenemos una buena vía, lo hemos reanimado. Entonces, el tema del dolor es un tema muy crucial. Es un tema muy doloroso. Entonces, cuando hablamos de quemaduras, todo el cuerpo se nos escarpela, y más si vemos un gran quemado. Entonces, antes de administrar un analgésico a un paciente gran quemado, estabilicémoslos, consigamos una buena vía, una buena diuresis para administrar analgésico. ¿Y qué analgésico? Si es un pequeño quemado, va a ser suficiente paracetamol por vía oral. Pero si la extensión es mayor, podemos usar el paracetamol endovenoso a esta dosis, ¿no? Aquí 100 miligramos por kilo por dosis. No tenemos paracetamol endovenoso, tenemos el metamizol, que está disponible en nuestro petitorio, de 20 a 30 miligramos por kilo de peso por dosis. También tenemos el tramadol, que puede ser administrado de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas. El único inconveniente del tramadol es que algunos pacientes les producen náuseas, vómitos, y bueno, tratamos de evitar que nuestro paciente se aspire. Pero si chequeamos bien a nuestro paciente, podemos prevenir este inconveniente, ¿no? Y acá la gabapentina en pacientes de dolor crónico. En ellos se produce la gabapentina. Ya, hemos calmado el dolor a nuestro paciente. Ahora, ¿de qué nos preocupamos? ¿Qué pasa con un paciente que se quema? El desgaste calórico proteico es grande, porque se produce un hipermetabolismo, las hormonas metabólicas se disparan y por lo tanto nuestro paciente comienza a consumirse. Por lo tanto, el inicio del soporte nutricional tiene que ser temprano. ¿Cuán temprano? También a partir de las 8 horas. Hay que dejarlo en reposo gástrico por 8 horas y después ir probando la tolerancia oral. De poco a poco. Si el paciente no vomita, vamos incrementando la dieta por vía oral. Y es recomendable en todo paciente quemado la nutrición enteral. La nutrición parenteral la usamos muy raras veces cuando un paciente pues es gran quemado y no tolera la nutrición enteral, usamos la nutrición parenteral, que es rarísimo. La mayoría le va muy bien con la nutrición enteral por vía oral o por una sonda nasoyeyunal en un paciente gran quemado. Acá tenemos las fórmulas, igual que para la reanimación, son fórmulas que se utiliza para la reanimación. Para el cálculo del soporte nutricional, acá hablamos de 2100 kilocalorías por metro cuadrado de superficie corporal total por día, más 1000 por las kilocalorías extras por metro cuadrado de superficie corporal quemada por día. Todo va en función de la extensión de la quemadura. Por eso es muy importante aplicar estas fórmulas y hacer un buen cálculo. En niños mayores va disminuyendo el requerimiento y en los adultos es mucho menor, ¿no? Pero aplicando esta fórmula hacemos el cálculo del soporte nutricional. Esto nos hace nuestras nutricionistas, son expertas en hacer estos cálculos, de gran apoyo. ¿Y cuál es el beneficio de un soporte nutricional temprano? Disminuye el hipermetabolismo, disminuye el nivel de las hormonas catabólicas, mejora el balance nitrogenado, mantiene la integridad, por lo tanto se mantiene la integridad de la mucosa intestinal, evitamos que las vellosidades intestinales se atrofien por falta de soporte nutricional apropiado y adecuado y oportuno, y disminuimos la incidencia de diarrea. Y por lo tanto, nuestro paciente con un buen soporte nutricional va a ir mucho mejor sus lesiones, se va a recuperar rápidamente y por lo tanto la estancia hospitalaria va a disminuir. En un paciente gran quemado es un pilar fundamental el soporte nutricional. Démosle la importancia respectiva. Si tenemos nutricionistas que nos apoyen, ¿no? Aparte usamos ranitidina para proteger la mucosa gástrica, omeprazol también para protección de mucosa gástrica, la vitamina K, que es regla en los pacientes quemados, a 10 miligramos por día, una dosis total, por 3 a 5 días, dependiendo cuán extensa es la quemadura. ¿Y por qué usamos vitamina K? Porque el paciente va a hacer, se va a alterar el perfil de coagulación por la repercusión sistémica de la quemadura. Y la vitamina C, que hemos descubierto en trabajos de investigación,
que en esas fictenas que drenamos nosotros o que cuidamos a veces, hay una gran concentración de vitamina C, por lo tanto, que se pierde en las lesiones por quemadura. Por lo tanto, hay que reponerla para que este paciente regenere su piel en forma adecuada y oportuna, ¿no? Una vez que hemos hecho nuestra terapéutica, estamos pensando qué crema vamos a aplicar a nuestro paciente, qué apósito vamos a utilizar. Hay una variedad de cremas tópicas. Todas son buenas, pero ninguna son milagrosas. Las cremas ayudan a controlar la infección, a limpiar la herida, a prevenir que se infecten nuestras heridas. Pero en quemadura de tercer grado, ninguno de estas cremas ni de estos apósitos van a solucionar nuestro problema. Excepto algunas, ¿no? Como el Integra, que es una matriz térmica definitiva, que lo vamos a ver posteriormente. Van a ser de mucha ayuda, o la piel humana, ¿eh? Que nos van a añadir factores de crecimiento que van a ayudar a recuperar la piel en un paciente con quemadura de tercer grado. Acá tenemos, por ejemplo, este es un apósito hidrocoloide en una quemadura. ¿Cuándo utilizamos un apósito hidrocoloide? Cuando se trata de una quemadura de segundo grado. En una de tercer grado nunca le pongan un apósito hidrocoloide, porque no va a ser de mucha ayuda. Este apósito se coloca en quemaduras que yo tengo la sospecha de que van a regenerar. Ustedes pueden observar, se aplicó en una quemadura de segundo grado intermedio, que es un caso que vimos anteriormente, y en 7 días, pueden observar, la piel se ha regenerado completamente. Hemos evitado las curaciones dolorosas del paciente. Hemos evitado que que esta herida se infecte por la manipulación constante, con un buen resultado, ¿no? Ahora, el tema de infecciones es un tema que preocupa a todos los trabajadores de salud. Creemos que el paciente quemado viene infectado. Se quemó y se infectó por pseudomonas. Por lo tanto, aislémoslo, saquémoslo de emergencia, llevémoslo a una unidad de quemados porque nos va a infectar nuestras salas de emergencia, nuestra unidad de cuidados intensivos, nuestras salas de hospitalización. Entonces, yo creo que ya con la explicación anterior esto ha quedado muy claro. El paciente quemado debe ser aislado para protegerlo de todos nosotros, no porque el paciente quemado sea una amenaza para los otros pacientes, todo lo contrario. Pero cuando tengamos sospecha que este paciente ya ha venido después de varios días con heridas contaminadas, infectadas, o tengamos la sospecha, entonces usamos antibióticos como la oxacilina o las penicilinas medicilino resistentes, porque estamos sospechando que el primer germen que invade a nuestros pacientes son los gérmenes gram positivos. Por lo tanto, comencemos con un antibiótico para gram positivos. No quememos etapas, no administremos antibióticos de segunda ni de tercera generación, y menos de cuarta generación, porque estaremos quemando etapas que de repente a futuro vaya a necesitar un antibiótico de cuarta generación y ya el paciente va a estar resistencia al antibiótico. Si con oxacilina se cura el paciente, démosle solamente oxacilina en etapa inicial. Y esperamos el resultado de los cultivos para ver si rotamos o persistimos en la administración de antibióticos. O de repente retiramos el antibiótico. Todo dependiendo del resultado de nuestros cultivos, ¿no? Ya más tardíamente, nuestros pacientes se pueden infectar por gérmenes gram negativos. Gérmenes gram negativos del ambiente hospitalario, o gérmenes gram negativos que están dentro del organismo de nuestro paciente, pero que no hacen daño, salvo que las defensas de nuestro paciente hayan disminuido o las lesiones comprometan como orificios naturales como la boca, el perineo. Entonces se podrían contaminar con gérmenes propios del paciente, y para eso tenemos antibióticos como los aminoglucósidos, que son de mucha ayuda. Una gentamicina o una amicacina es suficiente para protegerlo. También hasta esperar el resultado del cultivo.
Hay otros antibióticos que la vamos a usar, pero no en etapas tempranas. ¿Y cuándo pensamos que el paciente vaya a necesitar una cirugía? Ya se los dije, en una quemadura de tercer grado profunda va a necesitar una cirugía. Una cirugía que va desde una limpieza quirúrgica para una curación común y corriente bajo anestesia o una cirugía para remover todo el tejido quemado. Aquí este paciente, por ejemplo, podemos observar la espalda es una quemadura de tercer grado. Esta quemadura de tercer grado hay que removerla en su totalidad. No hay crema mágica que vaya a curar esto y devolverle a su integridad. Ya es muy tarde, ¿no? El daño ha sido ocasionado y el daño es irreversible. Una vez que se ha removido el tejido quemado, utilizamos sustitutos biológicos. Los que tenemos antiguamente usamos la piel procedente del cerdo. Actualmente ya tenemos banco de tejidos que se encarga de elaborar la piel del cerdo de este animalito, pero en condiciones adecuadas, con un adecuado control de calidad y con adecuado almacenamiento, lo cual existe en nuestro país para el uso de todos los hospitales a nivel nacional. Esta piel de cerdo es de gran utilidad y de bajo costo. Por ejemplo, esta es una quemadura de segundo grado profundo. Se le limpió este tejido necrótico, se le aplicó la piel de cerdo y pueden observar ustedes, 14 días después, se ha regenerado totalmente las lesiones. Acá quedan pequeñas úlceras residuales que no son significativas. Y este paciente solo ha necesitado un apósito biológico para regenerar. Pero hay otras quemaduras profundas que necesitan la piel de cerdo para preparar el lecho para un injerto definitivo. También hay otros apósitos como la membrana amniótica. Cuando no hay piel de cerdo podemos echar mano de la membrana amniótica, que bueno, eso abunda en los hospitales materno-infantiles, que en condiciones adecuadas son procesadas en el banco de tejido y se utiliza para reemplazar la piel. La ventaja de esta membrana amniótica es, como es procedente de humano y procedente de la placenta, tiene factores de crecimiento, y esos factores de crecimiento ayudan a que después de una limpieza quirúrgica regenere aquellos queratinocitos que no se han dañado, se regeneren. Por lo tanto, no solamente sustituyen, sino añaden factores de crecimiento. Y a través de la membrana amniótica podemos ver a trasluz cómo está el hecho de la quemadura. Por lo tanto, se evitan las curaciones frecuentes de nuestros pacientes. Y tenemos otro recurso muy valioso, pero que la verdad es escasa en nuestro país, porque la cultura de donación en nuestro país es muy baja. Si no donamos ni riñones, no donamos nuestro hígado, menos donamos nuestra piel. Entonces, o no sabemos que la piel de nosotros puede salvar muchas vidas. Y si fueran niños, con la piel de un adulto humano, podemos cubrir 2 o 3 veces las lesiones de un pequeño paciente. Por lo tanto, yo creo que es momento de que todos como trabajadores de salud debemos ser conscientes que donar nuestra piel puede salvar muchas vidas. Y de ahí la importancia de tener piel humana, que es el mejor apósito biológico, que aparte tiene factores de crecimiento que ayudan a regenerar la piel y proporcionan la dermis. La dermis a nuestro paciente y puede quedar incorporada a las lesiones y solamente necesitar una capa muy fina de epidermis para salvar un paciente gran quemado. Entonces, la piel humana, la piel de cadáver, es un recurso muy valioso. Por eso que ahora la piel ya no es un tejido, la piel es un órgano. Es un órgano tan importante como el riñón, tan importante como el corazón o como el hígado, que si la perdemos en un 80-90%, estamos seguros que ya no estamos para contarla.
pero el peruano es ingenioso, obtenemos pieles de las gorditas, las pieles de las dermoribectomías, acá podemos observar, hemos mejorado la estética de una paciente, pero nos ha donado esta lonjita de piel, que la pueden observar, que llega a nuestra unidad de quemados, se hace la toma de la piel, y con eso podemos cubrir un miembro inferior de un niño cuando la mallamos de 1 a 3. Entonces, estas pieles la usamos, la recibimos en San Borja, reciben en el banco de tejidos, la procesan y la dan con un adecuado control de calidad para su uso. Pero lamentablemente, pues, no es mucho la extensión y por lo tanto solamente ayuda para algunos niños grandes quemados, ¿no? Esas son las coberturas transitorias, las que mencionamos. Pero el paciente con quemaduras del grado no solamente va a necesitar coberturas transitorias, va a necesitar una cobertura definitiva. Y para eso tenemos el autoinjerto, la piel cultivada que ya se hace en nuestro país. Tenemos el Integra, que es un sustituto de piel compuesto por silicona y por un colágeno de glucosaminoglicano, que sustituye la piel en forma definitiva, la dermis en forma definitiva. Tiene su costo, pero es de mucha ayuda y lo estamos usando en nuestro video de quemado. También el Matriderm, también es otro tipo de matriz dérmica, tiene colágeno y elastina de bovino, que también la estamos usando en algunos casos, y el Aloderm, que es constituido por dermis humana liofilizada sin elementos celulares, no inmunogénica y puede ser usada para aumentar el grosor de la dermis. Acá tenemos el Integra. El Integra viene en esta presentación, está disponible en nuestro hospital. Presentaciones de 10 por 25 centímetros. El costo de hace 15 años era $1.500, ahora supera, ¿no?, aproximadamente $3.000 esta medida, ¿no? Pero un paciente, yo creo que no tiene precio ni tiene costo. Vale la pena una inversión si le vamos a devolver la vida, ¿no? Es un autoinjerto. Esto es lo que hacemos día a día, todos los días. Un injerto de piel parcial o un injerto de piel laminar o mallado. Acá podemos observar el paciente que preparamos con piel de cerdo. Ustedes observaron un lecho sangrante a rojo vivo y se le colocó su propia piel. Se le sacó piel al paciente y se le colocó. Este es un injerto de piel parcial. Y hemos cerrado la totalidad de las heridas. Este es un paciente gran quemado, un 75% que nos llegó, un jovencito de 14 años, quien paseaba en el campo y con una barreta de metal, tocó un cable de alta tensión y recibió una descarga. Prendió fuego sobre su cuerpo y se quemó. La extensión fue 75%, se pueden ver lesiones profundas de color grisáceo, negruzco, blanquecino, típico de la quemadura de tercer grado. Acá el paciente este es 48 horas post quemadura y el paciente ha ingresado, se ha estabilizado durante esas 48 horas este paciente en una unidad de cuidados intensivos y está entrando para su primera escalectomía. Escalectomía es la limpieza quirúrgica, es la remoción de estas escaras y se reemplaza con piel de cerdo, ¿no? La primera cirugía 2 días después de la quemadura. Es así de precoz que debe ser el tratamiento de un paciente gran quemado. Esta es la segunda cirugía, el 4º día post quemadura. Ustedes pueden observar las heridas limpias. Estamos completando la limpieza de las zonas comprometidas y le estamos reemplazando con piel de cerdo. Y el 6º día comenzamos a injertar. Ustedes pueden observar la piel mallada de 1 a 3 que hemos sacado de acá del glúteo y la estamos injertando en la espalda del paciente. Este es un paciente ya el 10º día post quemadura. Estamos avanzando con los injertos. Sacamos piel de donde no hay. Las zonas doradas son las zonas que no se han quemado. Se mallan de 1 a 3
Y pueden observar la piel mallada. El paciente, el 17º día post quemadura, seguimos cubriendo las lesiones. Acá estamos completando la limpieza quirúrgica y estamos injertando. Y podemos observar acá que le quedan úlceras residuales. Acá es prácticamente 2 meses y medio post quemadura. Podemos ver, observar úlceras residuales que ya prácticamente se injertaron. Y el paciente sale de alta para la rehabilitación. El paciente se ha recuperado en un 100%. Ustedes pueden ver el rango articular no está comprometido. Este paciente puede hacer actualmente su vida normal. Entonces, recalcar con ustedes que un diagnóstico acertado, la decisión temprana, o sea, la decisión, la limpieza quirúrgica temprana y el reemplazo temprano de las lesiones por quemadura con apósitos sintéticos, apósitos biológicos, con injertos, cambia la historia natural de la quemadura. Y por lo tanto, se evitan las complicaciones en el tratamiento de gran quemado. Y todo gracias a un equipo multidisciplinario. No solamente el cirujano hace el trabajo, lo hace todo este equipo multidisciplinario, enfermeras, anestesiólogos, técnicos de enfermería, el psicólogo, la nutricionista, la asistente social y el equipo de gestión, que es muy importante para dar el soporte económico y no se nos mida los recursos para salvar la vida de este paciente. Mi agradecimiento a ustedes por su atención y a todo el equipo de quemados de nuestro instituto por el trabajo realizado con estos pacientes quemados. Y espero contar con todos ustedes que formen parte de este gran equipo haciendo un diagnóstico temprano, derivando oportunamente cuando sea necesario y curando cuando ustedes lo puedan hacer. Muchas gracias por su atención. Entonces, si hay alguna pregunta, pueden habilitar sus micrófonos. Ya. Voy a agradecer a la licenciada Melba que habilite para las preguntas de caso. Bien. Acá veo algunas en el chat. Si nos puede Bien, leer, doctora. Aquí nos ha llegado una pregunta vía WhatsApp. Dice, en caso de una quemadura por corriente eléctrica, ¿qué se debe tener en cuenta para la evaluación del paciente? Como lo decía, cuando se trata de una quemadura eléctrica, primero aislar el agente térmico, en este caso la electricidad. Mucho cuidado en no formar la cadena de accidentados por la descarga eléctrica. Primero, aislar al paciente o al afectado con un objeto aislante, que puede ser de caucho, que puede ser de madera, y luego pedir que bajen la palanca, interrumpir la descarga eléctrica. Luego proceder en la atención. Y como todo paciente quemado, aplicar el ABC, ver las vías respiratorias si no ha hecho un paro respiratorio, una parada cardíaca. Generalmente los órganos blancos, cuando hay descargas eléctricas, son el corazón, ¿no? Entonces, debe haber un equipo de respuesta inmediata para hacer la reanimación cardiorrespiratoria en forma oportuna y sacarlo de esta parada cardíaca, ¿no? Y hacer un monitoreo de hospitalizarlo para hacer un monitoreo de la función renal, porque también el otro órgano blanco que afecta a la electricidad es el riñón. El paciente por descarga eléctrica sufre un daño renal, se tapona el riñón, se nos obstruye y el paciente acaba en diálisis. Si es que no reponemos en forma oportuna la función renal con un adecuado soporte hidroelectrolítico. Cuando un paciente ve afectado su riñón, hay que darle líquidos en cantidad extra para limpiar toda la hemoglobina y la mioglobina que produce la descarga eléctrica, porque afecta las estructuras internas como el hueso, nervios, tendones y sobre todo el músculo. Entonces, la mioglobina circula en la sangre y tapona el riñón, por eso es el daño renal. Entonces hay que hacer un buen monitoreo de la función renal, la función cardíaca, y luego es el tema de las estructuras blandas, ¿no? Bien, doctora, ¿es cierto que en caso de una quemadura por corriente eléctrica hay una puerta de entrada y otra de salida de la corriente?
Sí, sí, eso es cierto. Cuando estamos frente a un paciente con descarga eléctrica, primero hay que saber el mecanismo, cómo ocurrió la quemadura, pues es muy importante esa información. Dos, que la puerta de entrada generalmente es pequeña, generalmente es la mano. Es con la mano que se hace el contacto a la fuente de energía eléctrica. Entra por la mano y sale por cualquier parte del cuerpo. Puede salir por el cuero cabelludo, una de las extremidades, y por donde sale es que causa mayor daño. Es la zona más afectada y es la zona más aparatosa. A veces el punto de entrada es tan pequeño que no nos damos cuenta, pero la zona de salida es la más aparatosa. O sea, en este caso siempre hay que buscar la puerta de salida, digamos, ¿no? Sí, la puerta de salida para saber que hubo, o de repente no hay puerta de salida y de repente fue el hígado, fue el corazón, o fue el riñón, entonces ya no vemos Ya, la puerta de salida, pero ya no generalmente hay vemos, claro. puerta de salida, sí. Bien, doctor. Aquí nos preguntan por el chat. Doctora, cuando en el DNI se pone donante, ¿no se dona todo el cuerpo? Se sobreentiende que se dona, por eso eh, hay que trabajar mucho con la familia, con nuestra familia. ¿Qué pasa? Nosotros ponemos, como trabajadores de salud, sabemos la importancia de nuestros órganos, que pueden salvar muchas vidas, a muchas personas. Entonces ponemos donantes, sí, pero nos encargamos, a veces no informamos a nuestra familia que somos donantes. No informamos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro esposo, a nuestros hijos, que somos donantes de órganos y que dentro de los órganos está incluido la piel y nuestros tejidos. Entonces, hay que aclarar eso. Yo soy donante por si acaso. El día que yo me pase algo, yo dono todo. Entonces, esa es mi voluntad y la voluntad expresa del donante debe primar sobre la voluntad de la familia. A veces la familia se opone. Entonces, depende de nosotros de que cambiemos esa conducta de nuestra familia para que el día que tengamos que ser donantes sea bien aceptada y que ellos sepan la importancia de nuestros órganos, ¿no? Para salvar muchas vidas. Bien, doctora. ¿La ingesta de cáustico se considera como una quemadura interna? Sí, es un tipo de quemadura química. Un tipo de quemadura química, los niños accidentalmente ingieren cáusticos, ingieren sustancias que a veces guardamos y las ponemos al alcance de los niños. Y ellos en un recipiente de gaseosa a veces ponemos una sustancia cáustica, o colocamos lejía, colocamos N sustancias. Y no nos damos cuenta que podemos causar daño a nuestros pequeños, que por su inocencia agarran inocentemente y se la toman y producen quemaduras químicas en el tracto digestivo. Y por vecindad compromete las vías respiratorias. En esa etapa el manejo ya es netamente por gastroenterología, ¿no? Un soporte adecuado para evitar daños. Generalmente los daños son severos, las secuelas también, las hemos visto acá en nuestra institución. Dios nos libre que nuestros niños ingieran esas sustancias cáusticas. ¿Qué hacer en esos casos? A veces solamente darle agua, o sea, darle, si sabemos qué ocasionó, solo agua. A veces por el intento de salvar la situación, administramos cosas que desconocemos que pueden hacer mayor daño. El mejor buffer es el agua, solo agua. Bien, doctora. Doctora, no tenemos más preguntas por el chat, más bien la felicitan, excelente ponencia, muchas gracias, gracias por la exposición. Nosotros también le agradecemos, doctora, por su participación en las telecapacitaciones que la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño presenta a nivel nacional. Felicitaciones por haber presentado en forma didáctica un tema tan importante y que debe ser de conocimiento general. Por favor, ¿alguna recomendación final? Bueno, mi recomendación final es la prevención. Por favor, todos los que trabajamos en un establecimiento de nivel primario, yo creo que tenemos una gran labor que hacer, es el tema de prevención. Nosotros desde estos hospitales de los institutos hacemos prevención. ¿Por qué? Porque vivimos día a día la realidad de un paciente quemado. Y más si es un gran quemado. Ustedes pueden hacer mucho para prevenir y creo que el mejor tratamiento de un paciente quemado es la prevención.
y ahí les pido de colaboración y apoyo, ¿no? Bien, doctora. Gracias también a todos los participantes que nos están visualizando. Les recordamos que este tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.